quien nos compartirá su conferencia titulada El papel de la lectura en la transformación democrática. Ahí está. Sí, aquí seguimos. Yo estoy hasta el 5, a ver si tenemos gusto de secretario de la sur. Sí, está de secretario. Mendoza o está Roberto. Pensé que iban a poder descansar un poquito de mí, pero parece que no. Ya, bueno, muchas gracias nuevamente a todos los organizadores que hicieron posible este congreso, y agradezco especialmente la invitación que a través de Edgar Avilés me hizo llegar el director Mario Chávez. Para mí es significativo estar en este lugar, en Mazatlán, y en este hotel, por dos razones. Primero, porque hace 14 años participé en un congreso internacional de filosofía, yo estudié filosofía, y justamente fue en este mismo hotel cuando hice mis primeros pininos en ese ámbito, y por ello lo atesoro como un recuerdo muy positivo. El otro no es tan positivo como recuerdo, porque en esta misma ciudad de Mazatlán, hace ya casi 10 años, mi hermano mayor, que era pianista, fue asesinado. Entonces, por ambas razones, una digamos alegre y la otra triste, es que finalmente esta ciudad tiene una carga simbólica para mí, y por ello es que si se me llega a quebrar la voz o llego a empezar a decir algunas incoherencias, bueno, será porque estoy atravesado por la emoción. Ya he mencionado el hecho de que la Estrategia Nacional de Lectura fue uno de los compromisos del presidente López Obrador, y que fue anunciada en la ciudad de Mocorito, a 2 horas y media, 3 horas de aquí. Y en ese lugar lo que hicimos fue mostrar en qué consistía esta Estrategia Nacional de Lectura. Y por ello es que haré solamente un breve recuento, porque esto ya está bastante bien publicitado. Y es que la Estrategia Nacional de Lectura surge como una iniciativa del presidente justamente para que las diferentes dependencias del gobierno federal, de los gobiernos estatales, municipales, y también de la iniciativa privada se sumaran a combatir lo que es un problema muy grave en el país, como ya hace rato anunciaba. Por mencionar solamente un dato que seguramente conocen, que en las pruebas PISA que se establecen a los jóvenes entre 15 y 16 años, el nuestro país, México, ocupa el lugar número 54 de 69. Entonces, esto nos habla simplemente de la gravedad del problema, que se ve reflejado en muchas otras estadísticas, como la que realiza la propia Secretaría de Educación Pública, que es la Planea, o las encuestas de consumo, de hábitos de consumo del INEGI, en donde también los números son bastante graves, en el sentido de que solamente se lee como país un 0.6 libros de literatura, 0.6 libros de ciencias en los últimos años. Y bueno, todos esos datos son los que nos llevaron al presidente a proponer que desde el propio lugar de la presidencia
se buscara articular las diferentes iniciativas que existen en ese sentido. Y es que cultura, educación, trabajo, la Secretaría de Seguridad Pública, muchas dependencias hacen programas de fomento a la lectura y sin embargo parece que las cosas no cambian, que siguen igual. Entonces, bueno, vamos a apostarle a hacer las cosas de otra manera para ver si conseguimos en efecto cambiar esa situación. Y la Estrategia Nacional de Lectura la dividimos en 3 grandes ejes de intervención, como ya lo mencionó Mario Chávez. El primer eje tiene que ver con formar hábitos. Si no formamos hábitos, es imposible que cambiemos la situación de la lectura. Y la formación de hábitos se lleva a cabo, por supuesto, en la edad en la que se forman los hábitos, es decir, entre los 5 y los tal vez 12, 14 años de existencia, y quienes más tienen ahí una injerencia son, por supuesto, los padres de familia, pero también los maestros, que como ustedes son quienes están en contacto con las personas de esa edad. Entonces ahí, por supuesto, es muy claro en qué medida la población que se dedica a la educación, ustedes que van a estar frente al grupo dentro de muy pronto, deben incidir en ese sentido. Entonces el primer eje de intervención fue el de formar hábitos. Pero no basta formar hábitos, eso lo sabemos. Además de formar hábitos, debemos garantizar que las lecturas, los libros, se encuentren disponibles. Y es por ello que el segundo eje de intervención tiene que ver con una suerte de materialidad de los textos. Esta materialidad de los textos se ve manifestada sobre todo en las bibliotecas, que es el recinto por excelencia de los libros. Y por ello mi insistencia con el doctor Marx Arriaga para tratar de conseguirle, en la medida de mis posibilidades de gestión, todos los materiales para que se encuentren en efecto disponibles. Y no solamente los libros, sino también a través de otras estrategias como libros electrónicos, que a través, por ejemplo, de un convenio con la empresa tecnológica de Amazon, van a donar lectores electrónicos a las bibliotecas para que se encuentren disponibles en ellas. 300 ya se van a entregar, esperemos, muy pronto. Y de la misma manera, libros electrónicos, por ejemplo, con la empresa de Apple, para que también haya libros a muy bajo costo. Y bueno, no me extiendo en ello porque la conferencia no va en ese sentido. Pero el tercer eje de intervención es el que corresponde a, una vez que aseguramos la formación de hábitos y de que los textos se encuentren disponibles, pues también hay que cambiar el modo en que concebimos la lectura, y para ello fue necesario diseñar una campaña que esperemos salga en las próximas semanas o tal vez meses, pero que estará presente en muchos lados y que buscará cambiar el modo en que concebimos el hecho de la lectura para que no se asocie con el aburrimiento, no se asocie con el castigo, sino que la lectura se asocie sobre todo con el placer y también con el pensamiento crítico. Bueno, ese es el contexto general de la Estrategia Nacional de Lectura, y lo que yo vengo aquí a hablar es el marco general de esa estrategia, porque lo que quiero mostrarles es en qué sentido y de qué manera la lectura juega un papel fundamental en la transformación democrática. Y esto puede parecer grandilocuente, pero intentaré mostrar que es mucho más
evidente y cierto de lo que parece. Y por ello desarrollaré mi exposición en tres ejes de pensamiento. Como pueden darse cuenta, en general yo pienso de tres en tres. En primer lugar, quisiera hablar acerca de la lectura y la educación. En segundo lugar, acerca de la lectura y la política. Y en tercer lugar, acerca de la lectura y la memoria. Comienzo entonces con la lectura y la educación, insistiendo siempre en que el punto es mostrar que la lectura juega un papel fundamental en la transformación democrática. Yo tengo por formación la licenciatura en filosofía. Ese es el modo en que yo aprendí a desarrollar mi pensamiento a través de categorías filosóficas y no propiamente pedagógicas. Entonces aclaro esto porque no se vaya a querer interpretar en el sentido de que yo vengo aquí a venderle chiles a Hermes, porque los expertos en educación son por supuesto todas y todos ustedes. Pero quiero hacer algunas observaciones más de corte filosófico respecto de lo que implica la lectura con la educación. Y quisiera hacer un pequeño rodeo inicial de lo siguiente. Hasta la primera mitad del siglo XIX, más o menos, podríamos nosotros interpretar que el mundo era concebido de manera estática. Es decir, sí, por supuesto, ya había consenso respecto de la redondez o el carácter elíptico del mundo, en el sentido de que la Tierra no era plana. Esto ya había consenso, sobre todo después del descubrimiento de las tierras americanas por parte de los europeos, pero todavía el modo en que se concebía la naturaleza y la sociedad era, podemos decirlo, estático, en el sentido de que no había cambios o transformaciones, salvo que se consideraran en sentido estricto cíclicos. Por ejemplo, las sociedades todas se transformaban de un tipo de régimen a otro, pero eran cambios de corte cíclico, o bien tenían un carácter teleológico. ¿Qué significa esto? Que se pensaba en una finalidad, por ejemplo, la salvación de la humanidad o cosas por el estilo. Pero no había propiamente hablando una transformación ni en la naturaleza ni en la sociedad. Y lo categorizo en el siglo XIX porque vamos a tener dos grandes genios que transforman, aunque no son los únicos, pero son quienes nos sirven a nosotros como referente de los grandes cambios en el modo en que se conciben tanto la naturaleza como la sociedad a mitades del siglo XIX. Hablo por un lado en el orden de la naturaleza de un genio llamado Charles Darwin. Muy bien. ¿Por qué? Porque concibe, después de hacer un recorrido en un barquito que era el Beagle, hace un recorrido y empieza a observar que las especies animales y vegetales podría interpretarse en las propias especímenes que él va encontrando, que sufren una evolución. Entonces, con Darwin es que nosotros como humanidad entendemos que la naturaleza misma no ha sido estática, no fue creada de una vez y para siempre, no siempre los caballos fueron de la misma manera, ni las plantas, ni ningún tipo de animal de la misma manera, sino que han sufrido evoluciones. Ya después vinieron los descubrimientos también de dinosaurios y otro tipo de cuestiones, pero que todas mostraban que la naturaleza misma evolucionaba. Y en el orden social, es decir, no solo en el orden natural, sino en el orden social, lo que encontramos también fue una evolución. Ya había intentos en el sentido de interpretar las sociedades en términos históricos, de que las sociedades también se transformaban y demás,
pero es sin duda gracias al genio de otro, en este caso ya no inglés, sino alemán, aunque después terminó siendo también inglés, quien muestra este cambio en la sociedad. Me refiero a un hombre que hace 200 años, el año pasado se cumplieron sus 200 años, crea todo un sistema que revolucionó más adelante el mundo mismo tal como lo conocíamos hasta el siglo XX. Me refiero, por supuesto, a Karl Marx. Marx lo que hace es también, en el mismo sentido en que Darwin muestra la evolución de las sociedades, Marx muestra la evolución, perdón, en que Darwin muestra la evolución de las especies en términos naturales, Marx muestra la evolución de las sociedades en términos de un cambio que no está dado de una vez y para siempre, sino que obedece a leyes que son distintas. Y lo que logramos nosotros aprender tanto de Darwin como de Marx es que las cosas no están estáticas, sino que son sujetas a transformaciones constantes. En el caso de Darwin, la explicación era que las especies se van adaptando. Esto del survival of the fittest, la supervivencia del más apto, no es la supervivencia del más fuerte, no es el que tiene la mayor fuerza, sino la de la especie que logra adaptarse mejor a las nuevas condiciones. Y es por ello que existe una enorme diversidad de especies, porque cada una se va adaptando a diferentes condiciones. No se necesita una fuerza mayor, sino a lo mejor ser capaz de camuflarse o de huir en manada, etc. Y de la misma manera, Marx lo que muestra es una transformación de las sociedades que se venía dando por las condiciones materiales de cada sociedad, y que en su teoría las nuevas condiciones permitían que se adquiriera conciencia a través del propio proletariado para que se llegue a la transformación. Bueno, pongo esto en contexto porque me voy a retrotraer, porque entre los griegos existía una disputa entre naturaleza y sociedad, entre lo que los griegos llamaban la physis, la naturaleza, y lo social, la parte social, que era el nomos o la ley. Esta diferencia entre uno y otro, y espero que empiece a adquirir todo sentido a partir de lo que voy a decir en un momento, esta diferencia entre naturaleza y sociedad, que decíamos existe desde los griegos como una disputa constante. Los especialistas, uno en la naturaleza y otro en la sociedad, nos muestran que esto está en transformación. Esa diferencia entre naturaleza y sociedad es la diferencia que nos permite comprender por qué es necesario educar. Es decir, en la naturaleza lo que encontramos es instinto. En la naturaleza lo que nosotros encontramos es un impulso natural, es un impulso en el propio objeto, en el propio animal, en la propia planta, a desarrollarse de una cierta manera. Mientras que todo lo que corresponde a la sociedad es como un añadido. Y de esa manera lo que es por naturaleza no se puede cambiar, o al menos esa era la concepción todavía hasta el siglo XIX, y lo que es social, todo es sujeto a variaciones, pero no tiene absolutamente ninguna ley. Bueno, lo que nos muestran Darwin y Marx es que eso no era cierto, y que, sin embargo, la diferencia que hacen los griegos entre simplemente instruir y
formar, o lo que corresponde en otros términos, si utilizamos el griego, la paideia, que es la formación integral del individuo, o como dicen los alemanes, la Bildung, esa formación que por un lado busca incidir en la sociedad. Lo que tenemos, para dejarlo muy en claro, es que la diferencia entre naturaleza y sociedad, que es una diferencia entre el ser instintivo por un lado y por otro lado el ser educado, lo que quise señalar con las referencias a Marx y Darwin es que en uno y en otro caso, el instintivo y el de la educación, también están sujetos a transformaciones, en este caso, transformaciones históricas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hago este contexto? Porque la pregunta es respecto de qué vamos nosotros a formar, es decir, la diferencia entre naturaleza y sociedad, la necesidad de formar integralmente al individuo, por qué lo estamos haciendo y de qué manera lo estamos haciendo. Traje a cuento a estos dos sabios porque incluso el contenido mismo de la educación y la forma misma de la educación se ha ido transformando. De tal manera que yo ubico que existen dos tipos de habilidades, dos objetivos mismos en la educación. Uno es el de la habilidad técnica, y puedo pensar que en sociedades primitivas, en sociedades arcaicas, una habilidad técnica necesaria es aprender a cazar. Bueno, a lo mejor pescar sí, pero porque estamos en un puerto. Pero muy probablemente cazar, salir a cazar con un arco y una flecha o una lanza, ninguno de nosotros lo sabe hacer. Y sin embargo, hace 2000 o 3000 o 4000 años, pues era una habilidad que sí era sumamente útil y que, insisto, no les venía simplemente por naturaleza. Y sin embargo, eso que no venía por naturaleza y que era necesario en un momento, es muy claro que en otro momento como ahora ya no lo es. Pero no solamente se trata de una habilidad técnica, como el caso de saber cazar, sino que también cumplen una función social. Por ejemplo, en su momento era parte del aprendizaje, digamos, saberse pintar de ciertas maneras para ciertos rituales, que ya no es una habilidad técnica como lo es el saber cazar. Y sin embargo era una habilidad social que les permitía a los integrantes de una sociedad integrarse. Y de la misma manera ahora encontramos habilidades técnicas y funciones sociales en lo que nosotros vamos aprendiendo. Bueno, mi punto después de esta muy larga, de este muy largo rodeo, es que justamente la lectura es ambas. Es decir, la lectura es tanto una habilidad técnica como que cumple una función social. Y esto es en el sentido de que la lectura o la lectoescritura no solamente se trata de la capacidad de comprender y descifrar ciertas palabras, porque a veces podría entenderse que la lectura se reduce solamente a eso, sino que también cumple una función social. Pero como Darwin y Marx nos enseñan, estas habilidades técnicas y esta función social también son cambiantes, también se van transformando, se van adaptando según los nuevos tiempos. Y es que hoy la lectura, y con esto concluyo la primera parte de mi exposición, implica la capacidad de transmitir ideas. Y lo segundo
es que hoy, a diferencia de hace tal vez todavía 100 años, la habilidad de la lectura es también ya una función social. Es decir, no podemos simplemente funcionar en sociedad sin esta habilidad, cosa que hace 2000 años quienes fueran capaces de leer o de escribir eran apenas una minoría y la sociedad funcionaba perfectamente de esa manera. Hoy, sin embargo, ya no es así y ahora ya es necesario contar con esas habilidades. Y entonces lo que quise mostrar es que la lectura y la educación, que aparentemente son un ámbito de incidencia aparte, que solamente requiere escuelas y profesores y demás, resulta que está inserto en un conjunto social mucho mayor y por eso es que de ubicar lectura y educación pasamos a lectura y política. Y es que estas dos habilidades, más bien la habilidad técnica y la función social que cumple la lectura, están insertos, como muy bien nos enseña Marx, siglo XIX, están insertos en un entorno social y en ciertas condiciones. Y para entender esto en toda su dimensión hay que considerar el siguiente postulado, y es que todo gobierno, en principio, buscan de alguna manera controlar las ideas. Claro, a lo mejor han visto esta película que se llama They Live o Ellos Viven, en donde a través de los anuncios, etcétera, es que buscan controlar a la gente, ¿no? Solamente con unos lentes especiales es que ves lo que en realidad dicen los anuncios. Pero el asunto es que en general todo gobierno busca controlar las ideas, y esto lo podemos hacer muy claro, tener muy claro, cuando revisamos la historia de la humanidad. Y podemos irnos desde las civilizaciones en Egipto hasta nuestros días. ¿De qué manera en Egipto? Todos conocemos los jeroglíficos, las pirámides, Cleopatra, Ramsés y todos los demás personajes famosos de la civilización egipcia. Y lo que encontramos ahí en esos jeroglíficos, que son tan, pero tan secretos, decía Hegel, que justamente son tan indescifrables que eran indescifrables para los propios egipcios. ¿Por qué? Porque la escritura misma de los jeroglíficos egipcios justamente tiene un componente de magia y es una ostentación de poder. Es decir, quien controlaba qué es lo que se podía escribir era quien controlaba el poder. Cuando llegan los españoles y otros grupos europeos a tierras americanas, entre las muchas acciones que llevan a cabo para someter a las poblaciones nativas es justamente la destrucción de sus códices, es decir, de sus propias narraciones, de lo que ellos mismos contaban de sí mismos. Y el análisis de la historia de la humanidad está llena de estos ejemplos. En el caso muy famoso del gobierno nazi, del Tercer Reich en Alemania, lo que encontramos es también quema de libros. Pero uno se pregunta, ¿por qué quemaban los libros? Es decir, ¿qué puede hacer un objeto lleno de papel contra el poder de las bayonetas y de las ametralladoras? ¿Por qué ahora que es 2 de octubre
al momento de leer a los sobrevivientes, cuentan algunos de ellos que los detenían, los torturaban, y bueno, los desaparecidos ya no contaban nada, afortunadamente para quienes ostentaban el poder, pero les sometían a este tipo de procedimientos administrativos porque a lo mejor llevaban el libro rojo de Mao o el manifiesto comunista de Karl Marx, ahora ya muy citado el día de hoy, que es otro Marx y no es el que está aquí. Y uno puede ir ahora a cualquier librería y les juro que si les venden el libro rojo de Mao a más de 10 pesos, les están viendo la cara. Y sin embargo, hace 50 años, 51 para ser exacto, mataban gente por esa misma razón. ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre tener ese libro, que es un libro un poco más pequeño que esto, una cosa así, casi ¿cómo se llama esto de los... el de los salmos? ¿Sí? O una pequeña Biblia, así pequeñito. ¿Por qué hace 51 años mataban por tener ese libro y hoy no causa ningún tipo de daño? Es claro que también mataban a quienes pensaban distinto y lo ponían por escrito. Es el caso, por supuesto, de Giordano Bruno, que murió en la hoguera por publicar unas cosas que cuando uno las lee se queda pensando en qué consistió la herejía, ¿no? Que planteaba la posibilidad de esferas y cosas muy extrañas que a lo mejor otra vez a nosotros simplemente no tiene el efecto que los inquisidores en su momento consideraron tan graves como para llevar a alguien a las flamas. Y por otro lado, que ese alguien dijera: yo no me retracto. Que a diferencia de Galileo, que sabemos que cuando ofrecieron la alternativa de la hoguera, mejor dijo: no, pues no, la tierra es plana. Que por si mueve, ¿no? Ya pues de ahí dijo, ¿no? Y sin embargo se mueve. Pero eso lo dijo para sus adentros, no anduvo ahí ya después publicándolo. Pero lo que llegó a publicar, que tenía que ver con el movimiento de la Tierra y demás, que no era... que era una idea bastante novedosa en su momento, lo que nos muestra es, insisto, todos estos ejemplos, la destrucción de códices, la detención arbitraria y asesinato de personas por andar cargando el libro rojo de Mao, los libros de caballería que enviaban de España a México, bueno, a la Nueva España, y que venían con una bonita portada que decía Vida de Cristo, o una cosa por el estilo, y en realidad eran libros de caballería que estaban prohibidos por el Santo Oficio en nuestro país, bueno, en los antecedentes de nuestro país, en la Nueva España. Todos estos ejemplos, la quema de libros en el régimen nazi, todos estos ejemplos lo que nos muestran es una fuerza de la palabra que, por supuesto, todos los gobiernos en su momento quisieron controlar. Los egipcios tenían el monopolio de la expresión y entonces solamente se podía saber quién era Ramsés, no cualquier hijo de vecino. Solamente se podía leer a los autores previamente censados en tiempos de la Nueva España. Solamente se podía leer a ciertos autores y no a los degenerados que escribían durante el régimen nazi. No sé, como esas porquerías que escribía Sigmund Freud y que por supuesto había que quemar sus libros, ¿no? Porque andar ahí hablando que si la libre y el inconsciente y que si me acuesto con mi madre y no sé qué tanto,
parecía claramente una desviación de la cultura, entonces por supuesto había que quemar los libros, ¿no? Pero todos estos ejemplos lo que nos muestran, y por eso me extendí un poco en ellos, es que siempre y en cada caso los regímenes políticos buscan controlar las ideas. ¿Y de qué manera buscan controlar las ideas? Pues buscan controlar las ideas a través de su materialidad, y la materialidad está en las palabras. Y esto, perdón por mi referencia filosófica, pero pues es mi deformación, esto ya lo había visto con toda claridad uno de los más grandes filósofos de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad, que es el maestro de Aristóteles, que es Platón. Platón, en uno de sus libros más citados, que es el de la República, la Politeia en griego, en su descripción de la República ideal, lo que hace Platón es, después de dar el orden de cómo tenía que estar estructurada absolutamente toda la sociedad, dice, bueno, ¿y qué hacemos con los poetas? Pues, ¿qué dijimos que tenía que hacer el gobierno con esa transmisión de ideas insanas? Pues por supuesto, había que expulsarlos. Platón era un poco más decente y no los andaba quemando, pero a lo mejor si hubiera tenido la oportunidad sí lo hacía. Pero, ¿qué voy con todo este recorrido? Que lo que quiero mostrar es que todo régimen lo que está buscando es siempre controlar el modo en que concebimos las cosas. ¿Y esto por qué lo hace? Porque sabe del poder de la palabra. Y esto también se manifiesta en sentido contrario, es decir, cuando un gobierno promueve ciertas palabras. El día de ayer, muy lamentablemente, perdió la vida después de una muy larga estancia en el hospital el doctor Miguel León Portilla, y él logró lo que el gobierno de México no logró en su momento, que fue recuperar la voz de los pueblos originarios. ¿Y cómo lo hizo? ¿Y por qué en buena medida surge al estrellato el maestro León Portilla? Porque en la euforia nacionalista en los años 40, 50, que estaba el Grupo Hiperión, donde había grandes intelectuales buscando saber el ser del mexicano, en qué consistía, y de ahí surge Octavio Paz con el Laberinto de la Soledad, surge el texto de Luis Villoro de los grandes momentos del indigenismo en México. La aportación de León Portilla es quizás la más importante, que propiamente no es la suya, sino el genio que tuvo fue haber compilado un conjunto de narraciones de escritores, sobre todo de tradición indígena del siglo XVI, en un libro que es el bestseller de la UNAM, que se llama, ¿alguien sabe cómo se llama? La visión de los vencidos. La visión de los vencidos es justamente eso, pero es otra vez, es el uso de la palabra, escrita, el libro, el que logra lo que no lograron otros de otra manera con propaganda, y es habernos convencido justamente de nuestras raíces prehispánicas y demás, que era muy conveniente para el gobierno salido de la revolución, y que después logra afianzarse en el poder como partido de la revolución institucionalizada, ¿no?
cosa que es una contradicción en términos, una revolución que se institucionaliza. Pero lo que, insisto, quiero mostrar a través de este recorrido es que la lectura y la política están imbricadas, porque todo gobierno, al buscar el control de las ideas, por supuesto que las ideas se manifiestan de muchas maneras. Se manifiestan sobre todo en la plaza pública, con intervenciones orales y demás, pero el modo más poderoso de intervención de las ideas es a través de los escritos, y es por ello que los escritos serán objeto de quemas, los escritos serán objeto de censuras, los escritos serán objeto de erradicación. Ahora bien, la lectura, y este es el último apartado para ya poder concluir este segundo punto de mi intervención, la lectura como condición de la transmisión de las ideas. La lectura es condición del pensamiento crítico y por ello, no solamente por el contenido, será objeto de particular atención de los gobiernos. Y es que desarrolla 4 habilidades y funciones sociales, como las mencioné en mi primer punto de intervención. En primer lugar, la lectura implica abstracción. A diferencia de la información que podemos obtener a través de una plataforma como YouTube o de informaciones que podemos obtener de otra manera con chismes o con videos, etc. La lectura implica un razonamiento y un diálogo, y por ello es que como parte de la sociedad es necesaria si es que estamos pensando en una sociedad democrática. En segundo lugar, la lectura implica escuchar, es decir, por supuesto cuando se lee en voz alta, pero también el acercarse a un texto significa estar abiertos a que ese texto me va a decir cosas que a lo mejor a mí no me gustan. Voy a escuchar opiniones diferentes, voy a escuchar expresiones o formas de expresión diferentes. Y entonces es en ese sentido en que la lectura también me abre hacia otros mundos. En tercer lugar, después de que la lectura implica abstracción, a diferencia de simplemente la información que me puede obtener un video, además de escuchar opiniones diferentes y por lo tanto me abre hacia la tolerancia. En tercer lugar, la lectura en términos políticos implica interpretar, es decir, si yo veo un letrero, tal vez lo interpreto en un sentido, como cuando dice extintor, pues es muy claro, es muy directo el mensaje. En cambio, en un libro, en un texto, necesito hacer un trabajo exegético, necesito hacer un trabajo de información. Tengo un amigo que es bastante afín a la derecha, de hecho es bastante derechista, extrema derecha diría yo, y él tiene un razonamiento respecto de la sociedad contemporánea. Dice que la sociedad contemporánea es completamente flácida y débil, que lo que se necesitan son sociedades totalitarias o represoras. ¿Por qué? Porque lo que encontramos en los textos del siglo XIX, por ejemplo, en donde, o anteriores, donde existía una muy fuerte censura en términos sexuales,
en términos sociales, en términos de las ideas que se podían expresar, era que todo era necesario expresarlo de manera oculta. Y al expresarlo de manera oculta, pues también nosotras como lectores, necesitamos interpretarlo para que entendamos lo que en realidad nos quiere decir el texto. En cambio ahora, como ya no tenemos ningún tapujo, como ahora ya no nos importa expresar libremente nuestras ideas, dice mi amigo, pues entonces ya no es necesario interpretar o leer entre líneas, sino que directamente podemos leer las cosas y entonces ya no sabemos leer entre líneas, ya no sabemos entender las ironías, ya no sabemos entender todos esos dobles sentidos que estaban ocultos en esos textos viejos, justo porque en su sistema social estaban siendo reprimidos. Entonces, que lo que hace falta es mucha represión, en pocas palabras. Pero a lo que voy yo es que en términos políticos necesitamos la lectura porque nos genera un pensamiento abstracto, porque nos habla a la tolerancia de ideas distintas, y tercero, y este no es nada menor, es porque nos permite leer entre líneas. Y entonces cuando tenemos esta habilidad desarrollada, podemos empezar a descubrir qué es lo que está sucediendo en nuestro mundo y leer entre líneas respecto de, por ejemplo, la discusión que se está dando en este momento en la Cámara de Diputados respecto de los transgénicos, respecto de los etiquetados y demás. Y cuarto, y quise dejar este al último para cerrar el apartado, es que la lectura nos permite generar las condiciones de la expresión. Es decir, si no contamos con lectura, no podremos tener una expresión adecuada. Por supuesto, puede haber personas que tengan una inclinación natural a hablar y entonces sean capaces de expresarse. Pero si recuerdan los ejemplos que di, y el de los egipcios me parece muy sintomático a mí, lo que mencioné es que los gobiernos buscan controlar la transmisión de las ideas y por ello controlaban quién podía emitir un mensaje. Hoy tenemos todas y todos la posibilidad de emitir mensajes. El punto es, ¿qué estamos nosotros transmitiendo como mensajes? Y es que si nuestros referentes son pequeños, también los mensajes que alcancemos nosotros a emitir serán pequeños. Un filósofo llamado Ludwig Wittgenstein decía que los límites de mi mensaje, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y es en ese sentido que lo estoy diciendo yo, que en términos políticos, al momento de ampliar nuestras lecturas, lo que estamos ampliando también son nuestras capacidades de expresión que se van a dar en todos los niveles. Concluyo con mi tercer apartado de la exposición. Y es que después de hacer un recorrido por la lectura en términos educativos, que nos lleva a una lectura en términos políticos, concluyo con la lectura en términos de memoria, un poco para justificar qué hago yo aquí si soy coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México. Y lo que yo quiero decir en este sentido es que siempre somos aquello que decimos, pensamos, escribimos y recordamos de nosotros mismos. Es decir, yo soy yo, pero no solamente porque tengo este cuerpo. Yo soy yo también por los discursos, por las concepciones que tengo yo de mí mismo y por lo que me dicen los demás que soy yo. Es decir, yo soy yo en términos de los discursos, del modo en que me concibo a mí mismo.
pero ese modo en que me concibo a mí mismo es el modo en que me pienso a mí mismo. Es decir, yo me defino en términos de los discursos, de las creencias que tengo acerca de mí. Y quiero decir con esto que si yo digo yo soy universitario, es porque universitario significa para mí esto y aquello. Si yo digo yo soy normalista, es porque considero que ser normalista significa esto y aquello. ¿Y por qué insisto en esto? Porque la fuerza que tienen esas palabras de cómo me defino en cada ocasión es porque yo actúo respecto de esas creencias. Digo, algo muy simple es que camino de aquí a la salida y no voy tentando en cada caso el piso esperando que se caiga. ¿Por qué? Porque tengo la creencia de que el piso no se va a caer. Entonces yo camino sin ver el piso y sin estar esperando que de repente se me desaparezca. De la misma manera, cuando yo digo yo soy normalista, actúo de una cierta manera. Cuando yo digo yo soy político o yo soy promotor de lectura o yo soy ama de casa o etcétera, siempre que yo me categorizo de una u otra manera, voy a actuar en consecuencia de ese modo en que yo me concibo. Bueno, digo todo esto justo porque la lectura lo que nos muestra son mundos distintos. La lectura lo que nos enseña son formas de narrarnos lo que nosotros mismos somos. Y entonces a veces nos sentimos identificados con algunos personajes y empezamos a sentir como esos personajes. Eso es lo que en el siglo XIX llamaron la educación sentimental. Porque yo me enamoro, tal vez como se enamoraba Jenner, o yo me enojo, tal vez como alguno de los personajes de Charles Dickens, o yo actúo en mi relación con mis hijos como lo hace tal vez el personaje misterioso de Juan Rulfo. Es decir, mis referentes de lo que yo siento, de lo que yo deseo, de lo que yo quiero ser en la vida, lo que yo pienso que soy, está en función de qué referentes tengo en la vida. Y esos referentes, por supuesto, vendrán del lado de la cultura popular a través de las películas o de las canciones, pero si nuestros referentes se quedan ahí, nuestros referentes serán muy pobres. Si nuestros referentes se amplían a la literatura, si nuestros argumentos se amplían a los libros de sociología, de historia, de economía, de matemáticas y demás, entonces podremos decir que nuestros contenidos importan. Es decir, que todo aquello que vamos leyendo será lo que nos define. Borges decía que otros se enorgullezcan de lo que han escrito. Yo me enorgullezco de lo que he leído. Bueno, eso es un poco pretencioso del que además escribía muy bien, ¿no? Pero lo único que quise es mostrar a través de este pequeño recuento, primero de la lectura y la educación, segundo de la lectura y la política, y tercero la lectura y la memoria, que en todo ese recorrido juega un papel fundamental siempre la lectura. Es decir, para la educación juega un papel fundamental, para la política juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque la política es poder y en la transmisión de las ideas que se da a través de los escritos puede cambiar sociedades enteras. Y tercero, la lectura juega un papel fundamental en esa transformación democrática, porque será a través de la lectura como nosotros nos concebiremos quiénes somos
qué queremos y a dónde vamos. Muchas gracias. Bueno, tenemos espacio para algunas preguntas, unas 2 o 3. Matizar los diferentes grados de valores que pueden tener los textos. Sería todo. Sí, aunque ahí el problema de hacer censura de los libros buenos y de los libros malos puede llevarnos justamente en el mismo camino. Sí, es complicado porque precisamente si aceptamos un tipo de censura, se vuelve una, como se dice, pendiente resbaladiza que nos puede llevar también a los sistemas totalitarios. Digo, un poco lo dije en sentido irónico hace rato respecto a Platón, pero hay que pensarle muy bien, porque las diferencias puede ser, bueno, qué deben leer los niños, qué es conveniente que lean los adolescentes, no sé, darle a un adolescente a leer La náusea o darle a leer a un adolescente las cuitas del joven Werther, puede ser muy peligroso porque son como llevarlos a la angustia o al suicidio, ¿no? Entonces, y son buena literatura. Ay, yo tengo una duda en torno a lo de la lectura y la memoria. ¿Por qué en el caso de México todavía hay censura? No se pueden leer el expediente de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hay todavía esa idea de no permitir que todo sea público? Y aquí yo le haría una pregunta en torno, ¿qué obras están prohibidas aquí en México? Bueno, respecto del expediente de Ayotzinapa hay que considerar que es un expediente abierto y en esa medida pues también toca a las autoridades judiciales en el momento correspondiente lograr liberarlo. La instrucción del presidente, digamos, esto es un poco saliéndome del tema, pero para contestar, la instrucción del presidente ha sido publicitar, en el sentido de hacer público todos los expedientes, por ejemplo, de la Dirección Federal de Seguridad, que sabemos era como el abuelito del CISEN, pero enfermo. Miren que el CISEN no era bonito. Pero la Dirección Federal de Seguridad hacía la investigación, el trabajo sucio de inteligencia en el país. Y los expedientes hasta el 85 se encuentran resguardados en el AGN, en el Archivo General de la Nación. Y la instrucción del presidente fue pues, que los pongan públicos. Sí, con el problema que hay muchos terceros involucrados. Entonces, al haber muchos terceros involucrados, a lo mejor hay cosas ahí que si a mí me espiaron, quisiera yo que no se supieran, ¿no? A lo mejor si fui drogadicto, o si a lo mejor me peleé con alguien, o si andaba en malos pasos con otra persona mientras ya estaba casado, etcétera. Toca vidas todavía existentes y que
puede generar muchos problemas, pequeños problemas sociales de gente que va a decir, oye, ¿por qué andan publicitando esto que me andaban espiando si yo en primer lugar nunca quise que me espiaran, ¿no? Y eso que me espiaron pues no es la parte más agradable mía, o a lo mejor son mentiras, o qué sé yo. Entonces se ha vuelto bastante complejo el hecho de que se logre hacer público, pero la idea es que en su momento sí se haga público. El asunto es que también hacer el trabajo fino de censura, en donde, bueno, vamos a eliminar estas y estas y estas y estas y estas personas, pues terminan así como expediente de la mitad tachado, ¿no? Entonces, eso sí es un problema. Ahora, respecto de qué libros hay prohibidos en México, yo no tengo noticia de que exista alguno. No sé si el director de bibliotecas nos diga algo en ese sentido. Digo, las revistas para adultos, por ejemplo, ahora tienen una cubierta, ¿no? Esa es una forma de censura, un poco siguiendo en la misma línea de interpretación de allá. Claro, no vamos a permitir absolutamente todo, porque a lo mejor pues me gustan las niñas de 3 años, ¿no? Entonces, sí, pero si hablamos de la pedofilia, si hablamos de otros temas, en donde hay un cierto consenso, pero no toda la sociedad tiene ese consenso, resulta que ahí sí queremos censura. Pues muchas gracias. Definitivamente que la lectura ayuda mucho a la construcción de una sociedad más libre, pero así como decía Rousseau, toda libertad requiere un arreglo también, requiere un conjunto de reglas que ayuden a la convivencia, la tolerancia y el respeto a la dignidad del otro. Quiero pedirle al